Milagros desde la Z, cada noche de lunes a viernes y a partir de las 7, solo por la Z101, siempre pensando en ti. Buenas noches, amables oyentes. Buenas Bienvenidos, noches. bienvenidas a Milagros desde la Z. 7:02. 7, sí. Yo soy Julio Cordero. Yo Milagro Ortiz Bosch. Y este es Milagro de la Z, un programa en que a veces me asiste Julio Cordero y a veces lo asisto yo a él. Pero somos dos asistentes y un solo propósito, la educación ciudadana. Una sola meta, ayudar a que la gente aprenda a evaluar a los gobiernos a través de la ejecución presupuestaria. Y ayudar a construir un mejor país. Exacto, para exacto. la mayoría. Y a informar para que la gente pueda tomar decisiones correctas a la hora de decidir sobre su destino. Doña, Porque... déjeme agradecer algo. Ah, qué bueno. El lunes pasado, El que agradece porque recibió. por eso mismo. Entonces eso, me alegro mucho que tú hayas recibido para agradecer. Sí, el lunes pasado que usted estaba en la inauguración del Malecón de Santo Domingo y Osmar Benítez no pudo venir porque estaba en funciones oficiales en la reunión del viceprimer ministro de China. Se nos apareció aquí dos señoras con una canasta de uvas de Neiva que nos enviaba el gerente de la empresa, que se llama don Julio Vázquez. Ah, don Julio, Yo muchísimas le quiero decir gracias. que las uvas, Más exquisitas. no solamente las más exquisitas. Nosotros que conocimos las que eran agrias de la primera etapa, Sí. esa evolución que ha tenido la uva de Neiva es algo extraordinario, es algo que demuestra que muchas cosas agrias se pueden convertir en dulces y agradables. Pero lo interesante es lo siguiente, yo no conocía, no sabía que existían uvas dominicanas sin semillas. Esas sollaron sin semillas. Sí, pero las que usted tiene en su casa sin Sí. semillas. Ajá. Ah, porque yo repartí. Sí, usted la distribuyó. Este hombre, don Julio, se portó bien. Él no es un come solo, ¿no? Él Ay, no, repartió, para nada, repartió, que aquí en la Z está todo el mundo preguntando dónde se venden esas uvas, en qué supermercado, y están fascinados con las uvas. ¿Verdad? Ojalá Sí. nos dijeran, don Juan, yo lo voy a llamar mañana para que usted me diga. ¿A dónde las podemos comprar? ¿Dónde las podemos comprar? Claro, porque yo no he visto ningún supermercado anunciando uvas dominicanas. No, creo que las empacan como uvas Y doy testimonio en fe de que son de la calidad. Sí. Son dulces, y son muy buenas. Pero bueno, ya, doña Milagro, entrando en materia, le cuento que el barril de petróleo bajó muy poco, pero bajó. No llegó al 60. No, de 59.93 que cerró ayer, hoy cerró a 59.28. Bueno, bajó De todas maneras, mi pronóstico 70 es que volverá a centavos. subir. Sí, es Ojalá, un sub y baja. ojalá quieren llevarme la contraria y la bajen. De maldad. De Para decir maldad, ese muchacho para hacerme que quedar opina mal. tanto, vamos a hacerle pasar una vergüenza. Pero mi pronóstico es ese. 59.28 el petróleo de Texas, 67.87 el petróleo de Europa, el Brent, de referencia en Europa. El oro bajó también, doña. Sigue por encima de 1.300. Pero en lo que va de semana ha bajado de 1.322,90 la onza Troy a 1.309,90. Se mantiene por encima de los 1.300, que debe ser positivo, porque yo no he visto el dichoso Nunca contrato. sabemos cuánto reportó el oro cada año. Parece que lo entregan globalizado. Sí, le pregunté a José Rigio cuánto había entrado por oro, se había percibido por los impuestos del oro. Y están en paquete. No, y no solamente de impuestos, sino lo que nos toca. Lo que nos toca, lo que nos corresponde. Sí, no, porque hay un impuesto de beneficio, pero también hay una parte que nos corresponde como dueños del hoyo donde está el oro. Sí. Pues mire, doña Milagro, en Venezuela, que es siempre un país al que uno le está dando seguimiento, continúa el apagón. El apagón empezó el lunes. Dice los medios de comunicaciones, dice CNN, que el 91% del país sigue sin luz. Eso ha revertido la recuperación inicial,
la recuperación que se hizo cuando Del primer apagón. del primer apagón. Sí. Efectivamente. Como siempre, el gobierno sigue diciendo que son ataques, acusa a la oposición, en este caso A Guaidó. a Guaidó y su ¿Y gente. tendrá Guaidó la tecnología para semejante cosa? No, aquí explicó, Antonio Almonte explicó que el deterioro del sistema Era parte de un proceso. eléctrico viene de hace mucho, falta de inversión, falta de visión, falta de voluntad política Y mucho Petrocaribe. y mucho Petrocaribe. Pero mire, ahora sí les quiero contar algo en el que de Venezuela, pero en el que nos metieron a los dominicanos de refilón. De refilón. Fue O casi de refilón, directo. no, sin refilón. Fue un medio alto a medio. funcionario y medio a medio. El ministro de Comunicación e Información de Venezuela, Señor Rodríguez, Jorge Rodríguez, ¿Mm? hermano de... de la cancillera. Sí. Denunció... De la canciller, se ve más Sí. distinguido. Sí. Ah. Denunció un plan en el que está involucrado Juan Guaidó y Leopoldo López para robarse entre comillas, al menos $1.000 millones a través de lo que él llama, esto es el ministro, este es el gobierno de Venezuela El que dice hablando. una declaración oficial. Sí. Ese es el Marchena de allá. Exacto. Bueno, Para robarse al menos $1.000 millones a través de la venta ilegal de las acciones de petróleo de Venezuela en una refinería en República Dominicana. Esta es la prensa venezolana. Es decir, el ministro de Comunicaciones de Venezuela está diciendo que el gobierno dominicano es cómplice de un robo. no es cierto. Bueno, ¿de dónde salen las evidencias? Según ese ministro, según el gobierno de Venezuela, Sí. las evidencias surgieron en conversaciones escritas por WhatsApp, halladas en los teléfonos celulares de los detenidos Roberto Marrero, quien es jefe del despacho de Guaidó, y el abogado Juan Planchar, que fue también arrestado el pasado sábado, y quien, según Rodríguez, el ministro de Comunicaciones, es un lavador de dinero, así le llama, lavador de dinero, de Juan Guaidó. ¿Quién es Planchar? Bueno, ¿usted prefiere que atendamos la visita? Yo creo que tenemos ahí, porque nosotros tenemos una visita de gente que queremos mucho, la gente de Rica, con la que tenemos muchos años, no de amistad familiar, porque la tenemos, sino también de respeto empresarial y de colaboración con nosotros. Y miren a hacer una cosa muy hermosa, y yo tengo que pararme, ojalá que hagamos como una especie de pausa, para colocarla en el sitio en que deben ir y organizar esta cosa de manera que quede como se lo merecen las chicas que nos han mandado Rica, que son un ejemplo del rico personal que tienen ellos allá, ¿verdad que sí? Sí, y porque además después de Seguimos con el tema de que es Venezuela. muy importante. Hacemos Bueno, la pausa y venimos en la breve. pausa y volvemos. Milagros desde la Z. Ya estamos de regreso con nuestros oyentes y tenemos aquí en cabina a la señorita Daniela Mera y a Laura Battle, ambas ejecutivas de Leche Rica, que nos vienen a hacer un anuncio. Bienvenidas. Claro, gracias por recibirnos. Así como decías, nosotros vinimos a presentarle nuestra nueva propuesta. Ustedes saben que en Grupo Rica nosotros estamos acostumbrados a traerles productos de calidad Claro. y 100% natural. En esta ocasión le traemos una nueva propuesta que es nuestro yogur Rica. Viene en 3 sabores: vainilla, natural y fresa. Es un yogur que está hecho a la medida, con 0% grasa y 30% menos azúcar. Así es un producto de Rica que viene a satisfacer las necesidades de esas personas que están pues iniciando una vida más sana, una vida, muchas personas que se dedican a los deportes, pues que quieren consumir productos de alta calidad, de sabor inigualable sobre todo, porque no solamente se preocupan por el tema de que el producto sea de calidad, sino también que sea una experiencia de sabor distinta, pues son esas personas que vienen y buscan esos productos, y nosotros pues hemos creado esta línea de yogures que vienen con presentaciones desde 8 onzas hasta el galón
familiar. Tenemos 4 presentaciones. Así es. Bueno, Esto ya está en el mercado. Sí, es Yo un puedo producto- salir de aquí al supermercado. Claro. Al supermercado que oye, usted Julio, te prefiera, puedes comer una de aquí, lo tienes que Claro. ir al mercado. No, es pero lo ya más Lo Lo puedes rápido. probar. donde usted compre ¿Verdad? un producto Pues, ¿estás rica, segura usted que lo va a puede probar? adquirir su yogur rica. A mí me consta además que comprar rica es cooperar con una entidad que ayuda en muchas ramas, en muchos aspectos a la sociedad, a los niños. Yo le he visto ayudar mucho al ayuntamiento en educación ciudadana. Hemos estado allá compartiendo con todo el personal y con todos sus ejecutivos. Y cada vez que viene una cosa nueva, sabemos que es una novedad, que viene llena de calidad y que tiene un esfuerzo para entregar no solamente calidad, sino para reservar algo para beneficiar a otros sectores de la vida acuérdense que es dominicana. una empresa innovadora que utiliza energía no convencional. No convencional también. Así es, nosotros sentimos una responsabilidad, el ser preferidos por todos los dominicanos, por todos los consumidores, a nosotros nos hace levantarnos cada día y no solamente crear cosas nuevas con tecnología de punta, hacer que todos nuestros procesos de calidad sean avalados a nivel mundial, sino también aportar nuestro granito de arena. Y el precio, es un precio competitivo. Sí, tiene un precio competitivo, empiezan a partir de los 28 pesos y es Wow. importante que sepan que es un producto 100% dominicano, es producido aquí. Eso tiene mucha importancia. Claro. Porque también tiene mano de obra dominicana Trabajo y dominicano. trabajo dominicano. Así es. Y están ustedes de por medio. Así es. Bueno, Y nosotros es una muestra de que sí podemos. sí podemos. El azul, ¿de qué se trata? Ese Natural. natural. El azul es el natural, El rojo, el rojo es de fresa y el verde. el amarillo El amarillo sí, es de vainilla. es de vainilla. Así es. Bueno, están El todos mío los es de gustos. fresa. Y entonces, El mío es el de fresa. no, eso aquí Chagún lo dije primero. Eso lo vamos a rifar aquí los tres que participamos aquí. Antonio Claro. Almonte, tú y yo lo vamos a rifar y los muchachos también. Así que queremos agradecer la presencia de la amiga venezolana que ha estado allí como modelo de distribución. Llegó temprano ella a cumplir con su tarea y nos fue introduciendo en el tema. Pero le agradecemos mucho su presencia y decirle a Rica que aquí siempre tiene amigos que la están esperando. Que este programa y la Z se sienten muy contentas con esta visita y con este nuevo producto. Gracias a ustedes por recibirnos y por esa acogida. Y Ahora tú nada, vas- a consumir yogur rica. Por supuesto. Bueno, ahora va a haber aquí una especie de polémica, porque eso hay que rifarlo, porque aquí hay uno que ya Piedra, escogió, papel y ya tijera. escogió uno, y no es verdad. Ya él cogió el de él. Es así. No se puede dejar que los hombres no dominen. Bueno. Haga una pausa que yo quiero comer yogur. La pausa que Julio va a comer yogur. Muchas gracias. Milagros desde la Z. Bueno, ya estamos de regreso con ustedes y como Tú estabas conversando del asunto como de la cada dos refinería. miércoles, tenemos aquí a Antonio Almonte. Sí. Voy a ser breve porque Porque queremos tiene aprovechar que completar esa información. a Toñito. Básicamente el gobierno de Venezuela dice que el 49% de que tiene Venezuela en Refidonza, más según el gobierno de Venezuela 240 millones que le debemos, hace aproximadamente 1.000 millones. Y lo que dice la acusación del gobierno de Venezuela a través del ministro de Comunicaciones es de que el gobierno dominicano, en combinación con la gente de Guaidó, Sí. iban a hacer una transacción y le iban a pagar no a Maduro, sino a Guaidó. Felucho Jiménez, el Félix Jiménez, el presidente director de la- Residencia, el ha dicho que gerente. primero la República Dominicana no debe nada, inclusive dio la fecha de la última vez que se compró petróleo, que fue en el 2015, Sí. a Venezuela y se pagó en el 16, o sea, en diciembre del 15 y se pagó en enero del 2016. Antes de la crisis final. Sí. Y que esas acciones no valen lo que dice el gobierno que vale, ese 49%, número 2, y número 3, que eso nunca se ha hablado. El gobierno de Venezuela dice que Planchar, que es el abogado de uno de los involucrados, es cuñado del presidente de Jejaina, y que eso se iba a hacer a través de Jejaina. El presidente de Jejaina se llama Rafael Vélez,
No sé, no lo conozco. Debe ser un técnico contratado, eso que Venezuela ha ido expulsando. El Consejo de Administración de Jaina lo compone Rafael Vélez, presidente, Luis Sanz, vicepresidente, Carlos Hernández, secretario, Manuel Jiménez, vocal, y José Aquino, vocal. Eso está en la página de internet. Me parece un poco como exótico la acusación que hace el gobierno de Venezuela, y como muy jalado por los moños, Sí. me parece a mí. Eso es lo que yo dije, que nos estaban metiendo en una maraña. Bueno, pero ya el licenciado Jiménez ha dado una explicación y creo que... ¿Qué ha dicho Felucho? Que no es verdad y que tampoco es verdad lo de la deuda. Que nosotros no debemos 240... Que no le compramos el tiempo petróleo a Venezuela. Sí. No estamos diciendo ni siquiera Petrocaribe se quedó en una ilusión. Exactamente. Eso es la realidad. Exactamente. Pero es una acusación grave. O sea, yo me imagino... el Consejo de Administración de la Refinería Dominicana de Petróleo Félix Jiménez declaró, presidente, que esa empresa no debe ni $1 a Venezuela por suministro de petróleo ni productos derivados. Al desmentir la acusación de Venezuela, dijo que el último despacho de crudo proveniente de Venezuela fue recibido el 15 de diciembre de 2015 y pagado el 10 de enero del 2016. Un año después. En cuanto a los productos terminados, el último cargamento de gasoil y Aptur proveniente de Venezuela se recibió el 8 de marzo del 2017 y se pagó el 22 de marzo de ese mismo año. De manera que, según Refidonza... Pero hay una discusión que quizás Toñito puede recordar. No es solamente comprar y vender, es que Refidonza es una compañía dominico-venezolana. Sí. En cuanto a las acciones. No, es que son dos cosas. Sí, que hay que aclarar, porque una cosa es lo que se compra, Sí. que lo ha explicado muy bien Pelucho Jiménez, y otra cosa es el valor de la compañía en la que ellos son accionistas. No, y el pago de los dividendos. El pago Pero de- Que son socios. pero el ministro de Comunicaciones fue el que mencionó la cifra de ambas. La venta de acciones más la deuda. Él dijo que el gobierno dominicano, que ese 49% vale entre 600 y 700 millones de dólares. Y que aparte de eso, el gobierno dominicano debe 240 millones de dólares por concepto. Y ya ambas... La Clara Jiménez, lo de la deuda. ¿Perdón? La deuda de compra, la Clara Jiménez. Sí. A donde puede Y haber... también él dice que ese 49% no vale 600 Pero ese es un 700 debate, millones. ese es un Sí, debate. Aquí nadie está vendiendo ni comprando esas acciones, creo yo. Así es. Eso no es así. Entonces ellos están poniendo, el precio no hay que discutirlo porque no se está vendiendo. Entonces, eso está ya aclarado. Sí, pero lo que yo quiero significar es que nos metieron en un lío. Están por meternos en un lío. Acuérdense que primero nos acusaron de que se iban a utilizar bases militares para desde aquí salir una invasión, y ahora nos meten esto es una cosa, esto a mí me parece grave, ¿eh? Bueno, pero... De todas maneras, Julio, Sí. hay que darle seguimiento a ese tema. Ujú. Porque hemos leído la versión o explicación dominicana Y la venezolana. y la venezolana, pero hay que ver entonces ahora, hay que darle seguimiento a ver ahora más informaciones. Sí. Porque posiblemente faltan informaciones para el común dominicano en cuanto Sí. a qué sucedió ahí, qué está pasando, porque tampoco uno va a creer, no quiere uno creer que los venezolanos van a hacer reclamaciones así en el aire. Algún elemento tendrían y posiblemente estén equivocados y tenga razón Felucho Jiménez. De todas maneras, lo correcto es Pero fíjate darle que seguimiento a ese tema sí, hay que y darle tratar de seguimiento. conocer los detalles de las Y reclamaciones. mañana, Porque cuando viene a ver, y uno no quiere aparecer como prejuiciado,
tú puedes escuchar la noticia dentro de unos días que, sí, que hay tal deuda y que hay Sí. que... ¿Qué nos pasa a nosotros? Sí, que hay que pagarlo. Bueno, que casi aparecieron 50 millones, hay que pagarlo. Cosas así. Pero Felucho fue puntual. Ahora, hay una cosa que me llama mucho la atención. Supuestamente de lo que se basa el gobierno venezolano es de unas conversaciones por WhatsApp. En el portal de Venezuela, del periódico de Venezuela. ¿Qué periódico? Sí. Nacional. No, RT, yo lo Ok, tengo por no ahí. importa, Bueno, lo un que periódico sea. venezolano. Entrevistan a Planchar. El gobierno saca a Planchar hablando. Y lo que Planchar está hablando es de que él le daba una explicación como abogado de una ley. O sea, es una acusación aérea. No hay un documento y por lo menos hasta ahora no se ha presentado. Como tú dices, Toñito, hay que darle seguimiento. Mañana me imagino que la prensa dominicana va a tener Más datos. más información. Ojalá que el gobierno venezolano aporte. Claro. Evidencias. Pero hay una cosa nueva que está ahí en el camino. Todas esas restricciones o todas esas sanciones que ha impuesto Trump a negociar con Venezuela hace muy difícil que se pueda hacer una operación de venta, de compra o de pagos directamente con el gobierno de Venezuela, ignorando Pero eso el es- reconocimiento tanto de la República Dominicana como de los Estados Unidos de Guaidó. Porque de verdad, los Estados Unidos han tomado medidas por donde quiera para hacer negocio con la Venezuela que preside Maduro. Nicolás Maduro. Entonces, esa es una situación bastante confusa y novedosa, en que hacer negocios con asuntos de Venezuela debe ser, Antonio Almonte, un poco más complicado que lo cotidiano. Ahora, Pienso yo. una cosa, Toñito. Yo creo que la amplia mayoría de dominicanos no tenía idea de que la última vez que se compró petróleo en Venezuela fue en el 2015. Entonces, uno que quiere transparencia en el gobierno, ¿por qué no dicen? ¿Por qué no salen a dónde lo compra? Ciertamente es así. Hace tiempo que no es Venezuela que suple a República Dominicana ni de crudo ni de derivados. Sino que la República Dominicana lo ha estado adquiriendo desde hace tiempo Pero si en tuviéramos diversos lugares. Pero si tuviéramos una información del precio a que lo compramos, sabríamos de dónde viene No, ¿cómo- y a qué precio ¿Cómo es se el está procedimiento? comprando Sí. esos hidrocarburos, petróleo, lo que sea, de dónde vienen y a qué precio. Y sería más claro el informe del precio que se calcula a partir de cada martes. No, Yo siempre he en el país. siempre he dicho que el famoso precio de paridad de importación es una falacia. Es una falacia por diferentes razones. En primer lugar, porque el precio de un barril de gasolina o de gasoil, del derivado de petróleo de que se trate, se calcula como el precio que corresponde a un determinado lugar, en este caso en la costa del Golfo, que es el precio de referencia para estos países típicamente que se utiliza. Generalmente es el precio spot y es el precio máximo que puede haber dentro de una semana o un día, porque el precio spot, como el nombre lo dice, es un precio que varía con el Que tiempo. varía, sí. Sí, un commodity. Exacto. Y resulta que el petróleo que compra la República Dominicana no es necesariamente la costa del Golfo, por lo menos no el todo, o los derivados de petróleo, quiero decir, la gasolina, el gasoil. Sí. Lo compra en diferentes lugares. Y el precio, o sea, lo compra hasta en Nigeria. Compra Nigeria, compra en las Islas del Caribe, a veces compra México, Colombia, depende. Y también Estados Unidos. También mucho. Estados Unidos. Entonces, ese precio a que lo compra el importador nacional es un precio que negocia típicamente mediante contrato, que puede ser contrato de mediano plazo. Y son negociaciones que benefician el precio, que tienden entonces. a dar precios por debajo del precio spot de la costa del Golfo. Entonces,
el punto de partida del precio que tú pagas de gasolina, ya ese punto de partida no es real. Está distorsionado. Es una falacia. Claro. O sea, es una falacia. Sí. Bueno, pero es un precio de referencia que se utiliza. La segunda es que el flete, Depende de que esa también se incluye, depende de la distancia. del valor De de lo que tú transportas, pero también de la distancia con la ese distancia. Entonces te aparece con un valor de flete, pero bueno, Y son el diferentes seguro. fletes. Y el seguro también. El depende de eso. seguro también. Tercer lugar, después vienen los costos bancarios, los costos de gestión del producto en la terminal, por ejemplo. Esos son costos que lo único que uno solicita es que sean suficientemente transparentes. La transparencia de esos costos no es solo, por ejemplo, decirte a ti cuánto paga por costos bancarios o manejo de terminal. No se me lo dijeron. No me sirve. No es solamente eso, sino que lo que han hecho los países que tienen una gestión más transparente del negocio de los combustibles en América Latina y América Central, es que cada cierto tiempo contratan a firmas especializadas que hacen una revisión, un estudio, un análisis de costos y lo publican después en la página web, en donde tú puedes ver cómo llegan a determinados valores. O sea, cualquier ciudadano en Costa Rica puede meterse a la página web y va a encontrar cómo se llega al valor del costo bancario, del costo de terminal, etcétera. Aquí no sucede eso. Pero también sucede en Chile, sucede en Colombia, sucede en Perú, etcétera. Aquí no hay esa transparencia. Mejor decir menos aquí. Sí. Ahora bien, después de ahí, eso es parte del costo del precio de paridad de importación, que no tiene otro propósito que no sea el definir el precio para la colocación de ese barril de gasolina que se compra teóricamente en la costa del Golfo, colocarlo en República Dominicana. Es decir, tengo un costo FOB, que es cuando lo ponen en el barco allá, más los costos de traerlo aquí, que son los elementos que hemos citado. Entonces ese precio aquí ya es el precio de paridad de importación. Ahora bien, después de eso viene, si tú ves la fórmula y si tú ves la publicación semanal del Ministerio de Industria y Comercio, viene lo que se llama el margen del importador o del mayorista, que es el importador. El margen del importador en República Dominicana, no tengo el número ahora, pero típicamente es muy elevado. Y el margen del importador se supone que es para tú pues cubrir los costos de traer el producto más un beneficio. Pero que ya te han calculado algunos de hay esos. un sobrecosto porque ya tú te han calculado el transporte. Ya tú tienes transporte, y el seguro. Costo bancario. Entonces, el margen tuyo de importador no tiene que volver a incluir esos elementos porque ya tú lo cobras cuando vende a precio de paridad de importación el combustible que importa. Entonces, ese margen del mayorista en la República Dominicana, que es el más o uno de los más elevados de América Latina, es injustificable porque ellos ya cobraron en el precio a que le venden a los detallistas, ya ellos cobraron el costo bancario, el manejo de terminal, el seguro, el transporte. Entonces ponen un margen y lo justifican diciendo que es porque es el costo de traer el producto, pero ya usted lo trajo, ya usted lo cobró. Entonces, ese margen, así después vienen los impuestos. Los impuestos, oiga lo que te voy a decir, Julio, los impuestos a los combustibles de la República Dominicana, sumado a los márgenes del detallista y de la mayorista, son valores casi fijos que impiden, son fijos, que no importa cómo esté el producto fuera, y impiden que el combustible de la República Dominicana se venda a precio relativamente barato. Nunca va a bajar los precios de los combustibles de la República Dominicana. ¿Por qué no van a bajar los precios de los combustibles de la República Dominicana? Porque el determinante fundamental del precio son el margen del mayorista, que es fijo y que no depende de cuánto cueste el producto fuera. Sí. Es un valor por galón y punto, no importa el precio de galón, valor por galón. El margen del detallista también es fijo, porque es un valor tal por galón. No es relativo. El margen el impuesto de la ley 112 es fijo
Y el único que varía es el ad valorem. No, el del transportista No, y local. valora. Y el margen del transportista también es fijo. De manera que no importa Pero ¿cuánto vale el petróleo? cuánto sube y baja Va el el petróleo petróleo. fuera, que ese precio de la gasolina, del gasoil, de los combustibles va a ser siempre elevado, porque la estructura de costo que se ha definido aquí es fija, es rígida y es súper elevada. Y lo grave de todo eso es que la intervención del gobierno es decisiva, pero es contra en el negocio. Es decisiva, pero es contra los intereses del consumidor. Porque primero el gobierno es el gran beneficiario por los impuestos. Tiene una cobra de impuestos que sobrepasan los 30 mil millones, claro, no tengo aquí ahora mismo el dato, pero yo le he dado en otras ocasiones Sí. la decena de miles de millones de pesos al año que cobra el gobierno dominicano de impuestos. Pero además, y eso se puede encontrar fácilmente en la página web de la Dirección General de Impuestos Internos. Todos los años publican la relación ¿Cuánto es el monto? de los ingresos por impuestos a los hidrocarburos. Pero además, el gobierno encarece eso, con esos impuestos lo encarece también porque no solamente los impuestos, sino que también con un elemento de la fórmula que es el GAL, que es el gasto de la oficina gasto de administración de administración de la. El gasto de administración de la ley, teóricamente, en la economía, cuando hay determinado mercado que requiere una fuerte y fina regulación, entonces se percibe un cierto dinero para la administración de la regulación del negocio. Pero la República Dominicana no tiene ninguna justificación. Está todo fijo. En primer lugar, aquí el mercado de los combustibles es casi un oligopolio, o sea, monopólico. No hay competencia, porque si hubiera competencia en la determinación del precio de la gasolina que va a vender cada bomba, dependiendo de dónde está y los negocios que haga, pero no hay competencia, es un valor fijo y punto. Hubo un señor, para todo el hubo un mundo. señor que en Santiago pretendió poner O sea, el no precio. importa cuán eficiente sea una bomba que quiera vender un poquito más barato, etcétera, etcétera. precio, Es un porque precio tiene un precio. fijo. Nosotros no tenemos opción. Entonces no hay competencia. Por consiguiente, no hay una regulación para vigilar los precios en ese sentido. En segundo lugar, la regulación también incluiría la calidad del producto. Yo te pregunto a ti, Julio, y a usted, doña Milagros, cuando ustedes van a una bomba de gasolina, a una estación de gasolina y piden gasolina premium, ¿quién le garantiza a usted que premium? En este país, ¿quién se lo garantiza? Porque en este país no existe un laboratorio independiente debidamente acreditado para hacer análisis de combustibles que verifique cada cierto tiempo si el producto que estamos comprando en las calles tiene la Industria y calidad que comercio dice. debería tener ese servicio. No, aquí siempre lo tuvo la refinería, pero la refinería importa y vende. Es decir, es juez y Juez y parte. parte. Es juez y Sí. parte. Entonces, no hay regulación en el sentido de que el ciudadano no tiene mecanismo para determinar, verificar de manera creíble la calidad del producto que él paga. ¿Qué pasa? Entonces, es un mercado que no tiene ninguna justificación el cobro del llamado gasto de administración de la ley, que lo único que hace es inflar. Ahora bien, Que debería ser el que paga ese laboratorio que mide la calidad, la verifica. exacto. Ahora, la otra cosa que está por definirse es quién cobra esos pesos por el gasto de administración de la ley. ¿Quién lo cobra? ¿Y cómo se distribuye? ¿Quién lo cobra? ¿Cómo se distribuye? ¿Verdad? Porque tú lo pagas en la estación de gasolina. Lo cobra el dueño de la estación de gasolina. Hay que ver entonces Y lo devuelve. si eso lo devuelve a Hacienda o yo pienso Debe que devolver- sí. Debe debe devolverlo ser- porque yo sé que debe Hacienda, devolverlo a Hacienda. debe estar muy ansiosa de capturar dinero. Entonces, todas esas cosas es lo que hacen que el mercado de combustible en República Dominicana carezca de toda legitimidad. Carece de legitimidad, de transparencia, es El ineficiente. cumplimiento de una ley. Es ineficiente y es rígido en términos de precio. ¿Por qué? Es abusivo y es rígido. Porque el petróleo puede, que es la materia prima, el petróleo puede bajar lo que quiera. Aquí tú siempre vas a tener que pagar tanto 16% de impuestos, 78, 71, 78 pesos por cada galón, según lo que la ley 112, va a tener que pagar el gasto de administración de la ley, va a tener que pagar
todas esas cosas son costos fijos. Y el gasto de del los- importador Y los recalculado va 2 veces así mismo. sin necesidad. Yo te voy a decir una cosa, Julio. Aquí hay 2 pesos por galón que fueron aprobados Para renovar para la renovación del de- parque vehicular y para el mantenimiento de las carreteras, etcétera, Sí. del país. Ya van miles de millones de pesos acumulados como consecuencia de la aplicación de esos 2 pesos por galón. Pero, ¿qué sucede? Cuando tú estudias bien, la justificación del impuesto de la ley 112, sobre todo esa y las mismas valores, una de las justificaciones de la aplicación de impuestos a los combustibles es hacer que el ciudadano que utiliza vehículos compense a la sociedad por el uso de la su carretera carretera. que es construida con dinero de todo el mundo. del Estado, sí. Entonces, es un poco hacer que usted pague en función de su beneficio y se hace por Devolver ese la impuesto. plusvalía que le Ese saca. impuesto también, los impuestos también se justifican por concepto de compensar el impacto negativo o la externalidad Del ambiente. negativa de la contaminación, de los combustibles usados por esos medios de transporte. Esos son los fundamentos principales de aplicación del impuesto de la ley 112 y de la valores. Pero usted entonces no me puede salir a mí con que después pone 2 pesos más por galón de impuestos para renovar el parque vehicular y para el mantenimiento de la Y no carretera. renovar el Pero ya parque. usted me lo está cobrando. con Y esos no renovar el parque. es decir, esa es parte de la fundamentación, pero usted me lo está cobrando con esos impuestos. Entonces eso significa que si se hace un análisis fino de la estructura y de la fundamentación de los impuestos a los combustibles en República Dominicana y de los fundamentos al margen de los mayoristas y de los detallistas y también a componentes como los gastos de administración de la ley, usted se da cuenta que no tiene ningún tipo de legitimidad, de sentido ni de eficiencia el mercado de combustible en República Dominicana y que el gran beneficiario es fundamentalmente el gobierno dominicano, que percibe una millonada con los impuestos, y en segundo lugar los importadores mayoristas que te cobran 2 veces los gastos, los costos de importación del combustible al país. Eso es la realidad. Y la por realidad eso- es que llegamos a un momento de pausa, Sí. ordenado por el señor Félix. Allá nos vamos. Milagros desde la Z. Agrego camino de un lado Para para lado. otro. Señores, ya estamos Pásalo. de regreso. Bueno, Toñito. Sí, cómo no. Fíjate, Julio, aparte de lo que decíamos, yo pienso que ha llegado el momento en República Dominicana y yo espero que en cualquier ocasión se haga un planteamiento formal de una reforma del mercado de combustibles en el país, porque es necesario generar confianza en los ciudadanos. Sí. Y porque además el gobierno no puede utilizar el mercado de los combustibles para un ejercicio de extracción de renta, es decir, a través de impuestos, de una manera no transparente. Entonces, hace falta una reforma del mercado de combustible que el Ministerio de Industria y Comercio, a quien corresponde en estos momentos, haga una evaluación detallada de la estructura de costos de todos los procesos y que sean publicadas, que la gente tenga acceso a ellos. Incluso determinar las calidades de los combustibles que se consumen. Entonces yo creo que esa es la conclusión fundamental. Mientras eso no se haga en este país, usted va a encontrar que cada cierto tiempo habrán huelgas, paros, quejas, y las acusaciones apuntan siempre en la misma dirección. El ciudadano percibe que la carga impositiva es muy elevada y el ciudadano percibe que hay explotación. Pero además, en un producto que es tan... en la comercialización de los combustibles. Y en un producto que es tan importante para la producción, para el transporte, para inclusive para el agua, para todo, para la salud, para los estudios. Las gasolinas son los que mueven el aparato de producción, el aparato de transportación.
Entonces, ese es un elemento, un eje transversal, que ayudaría mucho a facilitar mejor a todo el campo industrial, a toda la producción, un elemento de bajar un tipo de costos, que habría que usarlo con otro tipo de actitud. Así Y es. después también a toda la gente pobre o rica usa transporte, prende luz, tiene un uso que sería un alivio de cargas muy importante. En un país que parece que el salario, hablar de salario es hablar de cosas prohibidas. Mira, tú sabías, Toñito, que el presidente en el discurso del día 27 de febrero habló de que iba a aumentar las pensiones a 60,000 pesos las personas que tuvieran menos de 30,000 pesos. ¿Y tú sabes cómo lo hizo? Rebajándole las pensiones a todo el mundo para subir. Y te digo, una gente que gana 35,000 pesos de pensión, que se retiró después de 50 años de trabajo o de 40 años de trabajo, como está la canasta familiar y lo iniquitativo que está la salud en cuanto a medicina, en cuanto a los insumos de la medicina, realmente necesita que el salario le rinda, o porque realmente es justo el aumento del salario y porque también es justo el aumento de los costos para hacerlo mucho más flexible ante lo que el costo de la vida hoy, de la familia, el mantenimiento de esos factores es tan importante. Así es. Lo que pasa también con el caso de los salarios, porque yo no sé si usted recuerda una ocasión, creo que fue en el primer gobierno de Leonel Fernández, del Sí. doctor Leonel Fernández, que se hizo un aumento, incluyéndolo a él mismo, Sí. muy elevado de su salario. Y el doctor Balaguer dijo, acaba de meter los dos pies en un mismo zapato. Sí, porque al final es la primera cabeza del Estado Dominicano, que debe ser en cierto sentido ejemplo. Y si usted Sí. se aumenta su salario Sí. porque considera que no es suficiente, entonces ¿qué pensaría un guardia raso o un policía Oye, normal? hablando de guardia raso, O un simple, ¿verdad? Guardián. hablando de guardia raso, ¿tú viste lo que pasaba en la policía? Que un grupo de policías dentro de la policía hicieron una reclamación de por qué no le habían aumentado en el proceso No lo habían ascendido. ascendido, teniendo más de suficientes años de mucha gente, muchos militares que ascendieron y dejando a un grupo por detrás. Yo pienso que no se han dado cuenta que todo el mundo está informado de lo que pasa. Entonces, a eso me refiero. Sí. Mira que eso tiene que ver con lo que quería decirle. O sea, lo que pasa con esos policías, por ejemplo, Sí, es que ellos han observado que muchos otros policías se le ha subido el sueldo. se le asciende de rango y por consiguiente se le aumenta el sueldo, basado no en un desempeño necesariamente Ni en correcto, una ley, la aplicación de un sino método. en el cabildeo político. Sí, Porque muchos hacen cabildeo político. El cabildeo político para ascenso comienza muchos meses antes, cuando policías, oficiales o de bajo rango cabildean con dirigentes y líderes políticos para que le ayuden al ascenso. Lo que significa que lo que determina no es el escalafón basado en antigüedad y rigor de trabajo, sino en función de las relaciones hay políticas. algunos con 7 años, Entonces, 9 años. El que se mató, que eso es una cosa dramática. Entonces, todo el mundo, todos los policías conocen eso. Sí, Y por consiguiente, llega un momento en que Empecé. el caso es abusivo y entonces ellos protestan, que creo que es lo que ha estado sucediendo, lo cual es un síntoma muy importante porque podría significar o revelar la crisis de institucionalidad que existe y de legitimidad que existe en la policía y finalmente de respeto a la línea de mando en la policía. Con respecto a eso, doña Milagro, yo quiero decirle también lo que tiene que ver con los salarios. Si usted tiene una sociedad en donde el gobernador del Banco Central o un vicegobernador o un ministro por ahí o un asesor gana $1 millón de pesos o un diputado mensuales, recibe un barrilito de $1 millón de pesos. 800,000 pesos, medio millón de pesos. Los empleados que son de otro rango dicen, bueno, pero yo puedo recibir un aumento aunque sea ganar 30,000 o 40,000 pesos, Sí. no 10,000, 15 o 20,000 pesos. Entonces hay un problema de una inequidad Inequidad total. salvaje
con relación a los rangos de salarios, de ingresos de los trabajadores en República Dominicana, tanto en el sector privado como en el sector público. Doña Milagro, mire, usted hablaba ahorita también del problema de la seguridad social. Mire, en estos días estuve conversando con unos ciudadanos de Santo Domingo Norte. Recuerdo el relato que me hacía un viejo amigo, José Cedeño, que es un... Ay, un querido, usted lo conoce, adorado. ¿no? Es un viejo... El hombre del año 1961. Así es. De lo que fue al puente a recibir Así aquella es. comisión del PRD. Así es. Y además un combatiente, un excombatiente Sí, de la Revolución sí. de Abril del 65. Exacto. Un hombre con mucho mérito. Él vive en Santo Domingo Norte y sigue siendo activo en la fila revolucionaria. Trabajador. Ahora en la Es fila un gran, revolucionaria moderna. y me maestro dice- constructor. Y dice Cedeño que tanto él como alrededor de 1 millar de ex empleados del Ayuntamiento de Santo Domingo Norte, una vez pasaron las elecciones del 2016 que ganó René Polanco, que pertenece Sí. a otro partido político, todos fueron cancelados. Hace ya de 2016 fueron cancelados. Y esta es la fecha que no se le ha pagado, no se le ha pagado sus prestaciones. Es decir, tiene ya casi 3 años, más de 1,000, son gente que recibían un sueldo pues bajo de un ayuntamiento, Sí. pero que son también gente que vive en condiciones humildes y que necesitan sus ingresos. Y entonces, sin embargo, de manera abusiva, fueron cancelados después de 4 años continuos de trabajo. Algunos tenían más, porque venían desde el ayuntamiento de Daniel Lois, Sí. etcétera. Y entonces fueron cancelados y no se le ha hecho ningún tipo de compensación ni pago de prestaciones. Y ellos pues hacen las reclamaciones, pero el actual alcalde, René Polanco, y las autoridades del Ayuntamiento de Santo Domingo Norte no han temperado. Es necesario que también estas cosas se conozcan y se digan, porque se cometen muchos abusos En contra de la gente trabajadora. miles de familias y de personas humildes que no tienen quizás muchas veces acceso a los medios de comunicación y que debido también a este espíritu individualista que se ha ido dominando la sociedad, tampoco a veces encuentran eco suficiente para movilizar en la Pero conciencia felizmente nacional estás para su tú respaldo. y estamos aquí para hacer eco de todas esas cosas. Lo de las pensiones es muy cómica, porque las pensiones no se pueden disminuir. ¿Tú oyes? Eso es como salario 13, que no se pagan impuestos por ese salario, por la regalía pascual. No es justo que la regalía, a la pensión, se le hagan una disminución y de luego al margen de la ley. Bueno, Antonio, ha sido muy grato tenerte aquí y Bueno. andas moviéndote mucho por tu provincia. Te felicito porque estás participando en algunos actos muy hermosos como hubo en Guaricano hace unos días. Así es, el pasado jueves El hubo una pasado jueves. actividad política extraordinaria con la participación de Luis Abinader y una gran movilización. Le puedo decir que yo no recuerdo haber visto en un periodo no exactamente de campaña ya formal, fuerte, tanta gente movilizarse alrededor de... parece ser que es creciente, como si fuese una bola de nieve, el proyecto de Unidos por el Cambio. Unidos por el Cambio. Muchísimas Así es, gracias. así Pero va quedando bien. Sí. Señores, buenas noches. Mañana estás aquí. José Río está en Miami y Sí. me pidió que lo llamáramos. Sí. Vamos a entrevistarlo en Miami porque él tiene, como siempre, ¿no?, importantes aportes Sí. sobre el tema presupuestario. Bueno, habrá que llamar. José Río creo que es accionista del aeropuerto de Miami, ¿no? Buenas noches. Bueno, lo que sí se ve que tiene visa y buena. Sí, bueno. No se la han quitado. Gracias. Buenas noches. Milagros desde la Z.